capítulo 29, vamos a leer el verso 1 para, hermanos, entrar, hermanos, al mensaje de esta noche. Dice la Biblia: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, dice la Biblia, y no habrá para él medicina. Amén. Bendito Señor, muchas gracias. Esta tarde yo te agradezco el privilegio, yo te agradezco la bendición, Señor, de poder estar en este lugar, casa de Dios y puerta del cielo. Los hermanos que esta tarde decidimos y anhelamos estar en tu casa, Señor, gracias por eso. También te pido, Señor, por algunos hermanos que por algún motivo, problemas, dificultades, quizás sus trabajos, quizás negocios, quizás cansancio, fatiga, quizás desánimo, Señor, ayúdales, Rey de la Gloria, porque, Señor, prefiero un día en tus atrios, dice tu palabra, que 1000 fuera de ellos. Háblanos en esta tarde, en los próximos minutos, que sea de edificación para nuestras vidas en las diferentes áreas. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos, en esta oportunidad. Grietas que amenazan nuestra ruina. Es el tema, hermanos, que quiero compartir en esta oportunidad. El texto, hermanos, que leímos en esta tarde nos habla, y quiero, hermanos, nuevamente repetirlo, cuando dice: el hombre que reprendido, dice la Biblia, endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El proverbista, hermanos, nos habla, nos expresa, nos dice, hermanos, acerca de la vida, hermanos, espiritual, nuestra vida natural, nuestra vida secular como hijos de Dios. Y nos damos cuenta, hermanos, que en las diversidades y en las diferentes maneras de vida, nosotros en algún momento, hermanos, podemos ser reprendidos. Sabemos, hermanos, que en nuestra vida cristiana y espiritual, hermanos, la Biblia dice que Dios reprende y castiga al que ama. Y la reprensión, hermanos, de Dios para nuestra vida es con el fin, hermanos, de que nosotros podamos mejorar. Pero también el texto, hermanos, nos dice por sí solo, cuando nos dice: el hombre que a pesar que es reprendido, dice, pero aún así endurece la cerviz, de repente, dice la Biblia, será quebrantado y no habrá para él medicina. En pocas palabras nos dice, hablando el Señor, nos expresa cuando nos dice que en algún momento podemos ser reprendidos. En algún momento, hermanos, Dios puede poner, hermanos, ciertas limitantes a nuestra vida. Y eso puede causar en nosotros, hermanos, quizás muchas veces molestia. Usted recuerda, dice la Biblia, que el profeta Jonás, Dios le manda con una comisión a Nínive a predicar. Pero lamentablemente Jonás, hermanos, él quería, hermanos, ir lejos de la voluntad y del propósito de Dios. La Biblia dice que él toma un rumbo diferente al que Dios le había dicho. Y de repente, hermanos, dice la palabra de Dios que Dios comienza a reprender a Jonás. Dios reprende a Jonás al punto, hermanos, de que aquello que estaba tan cómodo en el barco, aquello, hermanos, que parecía que no había problema ni dificultad alguna, comenzó a levantarse tempestades y, hermanos, y tempestades. Jonás, hermanos, al principio creía que todo estaba bien, pero en realidad, hermanos, era Dios reprendiendo su vida de alguna manera. Porque déjeme decirle, hermanos, la mayoría de veces que somos reprendidos por Dios es por la desobediencia que tenemos en nuestra vida cristiana. Es decir, yo sé lo que Dios desea, pero aún así yo quiero hacer lo que a mí me parece. Yo conozco la palabra de Dios, pero aún así yo quiero caminar conforme a mi voluntad y a mis deseos. Yo sé, hermanos, que verdaderamente, hermano, Dios ha puesto parámetros en nuestra vida, pero aún así, hermano, mi deseo es caminar bajo mis propios preceptos en las diferentes áreas. Es ahí, hermano, donde viene el juicio de Dios para nuestra vida. Es ahí donde viene la reprensión de Dios para nuestra vida. Y déjeme decirle, lo más común sería, hermano, que cuando nosotros somos reprendidos por Dios,
lo primero que hagamos es decir: Señor, perdóname y ayúdame a cambiar esta circunstancia. Eso sería lo más común, hermano, porque yo creo que a nadie le gusta ser reprendido, a nadie le gusta, hermanos, pasar momentos críticos en las diferentes áreas. Y Dios permite eso para que nosotros nos volvamos a Él, para que nosotros nos arrepintamos y nos demos cuenta el porqué de las cosas. Llegó un momento, el pueblo de Israel, hermano, que siempre ellos, lamentablemente, a pesar de que había una ley de Dios, a pesar que Israel tenía una alianza con Dios, Israel siempre quebrantó la ley de Dios. A Israel no le importó la ley de Dios de ninguna manera. Por eso Israel era quebrantado. Por eso Israel era reprendido. Por eso Israel, hermano, entraba a una esclavitud, salía y luego entraba a otra esclavitud. La Biblia nos dice que se levantaban reyes malos y después de estos reyes, hermano, eran peores que el anterior. ¿Por qué es esto, hermano? Porque Dios trataba con su pueblo Israel con el fin de que Israel se diera cuenta que lo que estaban haciendo no era correcto. Pero lamentablemente, hermanos, y tristemente, a pesar que Israel era reprendido, ellos continuaban haciendo lo mismo. Yo no sé, hermanos, pero la mayoría de padres de familia, cuando vamos a reprender a nuestros hijos, lo primero que esperamos es de que ellos inmediatamente reconozcan su error, que inmediatamente ellos visualicen la situación y que se den cuenta, hermanos, que lo que han hecho no ha sido correcto. Y hermano, cuando vemos a nuestros hijos que ellos aceptan sus errores, aceptan sus faltas, aceptan, hermanos, sus equivocaciones, definitivamente en nosotros como padres se despierta, hermano, una gran misericordia, al punto que si los íbamos a castigar solamente por el hecho que ellos acepten y reconozcan su error, el castigo se detiene. Pero qué triste es, hermanos, que cuando nosotros los padres sabemos que los hijos han hecho un mal, sabemos que han hecho lo incorrecto, sabemos y ellos lo saben, pero aún así no lo reconocen. Aún así ellos dicen: yo no fui. Aún así, hermano, ellos en vez de reconocer su error se molestan más. En vez de reconocer su falta, hermano, pareciese que, hermano, definitivamente no quiere haber un cambio en su vida. Es aquí donde el proverbista dice: el hombre que es reprendido, pero endurece, dice, su corazón, endurece su vida, hermano, endurece, hermano, completamente sus pensamientos. Dice la Biblia, de repente, dice, será quebrantado. Y es ahí, hermanos, donde muchas personas, por la falta de reconocimiento de sus errores, hermano, al final están peor que al principio. Al final el resultado viene a ser peor de lo que se pensaba. ¿Por qué, hermano? Porque Dios siempre esperó que Israel se arrepintiera a las primeras de cambio. Que Israel dijera: sí, Señor, reconocemos que te hemos fallado. Pero no, hermanos, Israel, hermanos, a pesar que había pecado, ellos añadían más pecado a su vida. Ellos se comportaban peor con Dios. Ellos vivían una vida desordenada. Por poco Israel decía: bueno, Señor, yo voy a vivir como yo quiero y nadie tiene que decirme nada. El hombre, dice la Biblia, que aún siendo reprendido, endurece la cerviz. De repente, dice, oiga bien, de repente. Es decir, que no lo esperaba. Es decir, hermanos, que sin darse cuenta será quebrantado y no habrá para él medicina. Entonces, hermanos, ¿qué necesitamos nosotros cuando hay una reprensión de Dios para nuestra vida? Porque, hermanos, yo decía días atrás que necesitamos urgentemente tanto del Espíritu de Dios para que Dios nos guíe y que nos diga, hermanos, verdaderamente que lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto. Que lo que estamos haciendo, la decisión que estamos tomando, nos va a llevar a la victoria o al fracaso.
Pero lamentablemente, hermano, aún sabiendo que lo que estamos haciendo a Dios no le agrada y lo seguimos haciendo, la Biblia dice, de repente será quebrantado. De repente, hermano. De repente, hermano, es como que digamos, la paciencia de Dios, hermanos, tiene límite. Y cualquiera pensaría, hermano, ¿será que Dios, su paciencia tiene límite, este Dios de amor? Es que, hermanos, y créame, esta semana, o no sé, un día de estos, quiero hablar, hermanos, acerca del falso evangelio de la gracia. Porque el mundo religioso nos ha vendido la gracia de Dios, pero la gracia de Dios se convierte en una licencia para pecar deliberadamente. ¿Qué significa la gracia de Dios? Significa que soy salvo no por lo que soy o por lo que haga, sino porque Dios es bueno. La gracia de Dios, hermano, es todo lo contrario a la ley del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la gracia de Dios? Se lo pongo en este ejemplo. Esta mujer fue encontrada en el acto mismo de adulterio y la ley dice que debe de morir apedreada. Pero ¿qué hizo Jesucristo? Dice la Biblia, entre tantas cosas, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Esa es gracia. La gracia es un perdón inmerecido. Pero el problema de la cristiandad hoy en día es que nos estamos refugiando en la gracia. Y hermano, detrás de la cruz de Cristo, hermanos, preferimos refugiarnos para no cambiar nuestras actitudes. Preferimos refugiarnos y decir, Dios nos ama, Dios es amor, Dios aquí y lo otro. Simplemente, hermanos, para nosotros no ver nuestros errores y falta y cambiar según el plan de Dios para nuestra vida. Por eso vemos, hermanos, a lo largo de la Biblia, y usted y yo nos vamos a dar cuenta esta noche que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios tiene paciencia. Pero cuidado, hermano, con la paciencia de Dios no se juega. ¿Ha escuchado usted personas que dicen, el único que me puede juzgar es Dios? Y mire, hermano, eso a mí me da miedo. Porque el que juzgue es Dios y a él no se le pasa nada, hermano. Él es justo. Si es Dios el que juzga, no, hermano, no puede haber soborno, como predicaba semanas atrás. Es decir, hermanos, definitivamente la Biblia nos enseña que cuando una reprensión viene a nuestra vida es para que mejoremos. Cuando una observación viene a nuestra vida no es para que nos molestemos, sino para decir verdaderamente yo necesito cambiar y mejorar en esta área. Pero aquí está lo que la Biblia dice. Si aún el hombre es reprendido, pero aún así se endurece, Dios no se complica. De repente, dice, será quebrantado y no habrá para él medicina. Es lo que la Biblia nos enseña, hermano, que el estado postrero de esta persona viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios nos da tiempo a todos para que cambiemos. Dios, hermano, es un Dios, mire, créame, yo creo en un Dios de oportunidades, hermano. Un Dios, hermano, en el cual Él es paciente, Él es amoroso. Él es un Dios, hermano, en el cual, hermano, la Biblia dice 7 veces cae el justo y las 7 veces Dios lo levanta. Pero la Biblia también dice, cuando aquella mujer, hermanos, pecó de adulterio, mira, hermano, no significa que Jesús no supiera la ley. No es que a Jesús, hermano, bueno, entonces puedo pecar y el domingo me arrepiento y el lunes sigo con el mismo pecado. No, hermano, esa es la falsa o el falso evangelio de la gracia, donde en vez de cambiar y mejorar, hermano, nos refugiamos en un falso evangelio de la gracia, donde creemos de que nadie nos puede decir nada, solo Dios. Pero Dios ya nos está diciendo que cuando somos reprendidos y aún así endurecemos nuestra vida, de repente viene un quebranto, dice la Biblia, donde no habrá para nosotros medicina. A esto yo le llamo, hermano, grietas que amenazan nuestra ruina. Grietas, hermano. Oiga bien lo que Isaías capítulo 30, verso 12 nos dice. Isaías capítulo 30 en el verso 12 nos dice:
La palabra de Dios nos enseña. Por tanto, el Santo de Israel dice así. ¿Por qué? Oiga bien, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Mire, hermano, la Biblia nos dice en este texto, hay actitudes que son como grietas que amenazan nuestra ruina. ¿Sabe, hermano? Nosotros llega un momento que las actitudes son tan natas que creemos que son correctas. Según, hermanos, muchas personas consideran que si nosotros practicamos un hábito diariamente, por lo menos más de 50 días, ese nuevo hábito ya es parte de nosotros. Así como los malos hábitos también. Llega un momento, hermanos, que nos han acostumbrado tan mal a nosotros. Y le puedo poner el ejemplo de un niño. Si nosotros le dejamos pasar un berrinche a un niño, no dude, hermanos, que a la próxima vez lo vuelve a hacer y peor. Si nosotros decimos, no, pobrecito el niño, es que psicológicamente, es que podemos afectar su psiquis. Cuando la Biblia dice, hermanos, que a los niños malcriados hay que reprenderlos. Pero cuando nosotros, hermanos, queremos ser más buenos y más justos que Dios, cuando nosotros queremos llevar la contraria a lo que la palabra de Dios nos dice, nuestros hijos, hermanos, ellos creen que porque la primera vez no se les dijo nada, ese es algo bueno que ellos hicieron. Y ahora, para conseguir todo lo que quieren, comienzan a llorar. Y lloran, y lloran, y lloran. ¿Por qué? Porque papá o mamá, la primera vez que él hizo eso, no hizo nada. Lejos, hermanos, de reprenderlo, lo que hizo fue premiarlo. Mira, hermano, por eso la sociedad está como está. Por eso, hermano. Porque muchas veces, hermanos, creemos que nuestras actitudes son correctas solamente porque por años no las han aceptado. Y es ahí donde la gente dice, hermano, yo así soy. No, sí, así soy yo. ¿Y usted por qué es tan enojado? Así soy yo, dice la viejita, ¿verdad? Ahí sale en redes sociales ese video. Así soy yo, dice. Hermanos, pero se nos olvida algo importante, hermano. Y es que en Cristo Jesús no importa mi carácter. En Cristo Jesús no importa mis andanzas. En Cristo Jesús no importa, hermano, de lo que yo he aprendido. En Cristo Jesús la Biblia dice que somos nuevas criaturas. Y cuando nosotros no comprendemos eso, hermano, cuando nosotros creemos, hermano, que todo el mundo tiene que aceptarnos tal cual somos simplemente porque sí, es ahí, hermano, donde la falta de cambio en nuestra vida va a producir nuestra ruina. Va a producir, porque déjeme decirle y lo repito, Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios, hermano, siempre nos va a dar una oportunidad más para mejorar, para cambiar, para que nosotros hagamos lo correcto. Dios siempre nos va a dar una oportunidad, hermano, para que nosotros caminemos conforme a su voluntad y propósito. Mire, yo me pongo a pensar, hermano, a lo largo de la vida cristiana hemos visto personas, hemos visto cristianos, hemos visto líderes, hemos visto pastores, hermanos, de que fueron grandes personas usadas por Dios, miembros de iglesia usadas por Dios. Pero mire, hermano, con el tiempo nosotros decimos, cayó en pecado, decimos. No, hermanos, pero en realidad ese caer en pecado es como que nosotros vamos
por algún lugar y nos tropezamos, como que no tuvimos cuidado de caer. Pero déjeme decirle, hermano, todo pecado es concebido primeramente acá en nuestra mente y corazón. Nadie que comete un pecado, hermanos, puede decir, no, de repente. Mira, hermano, le voy a comentar una historia y por cuestión de tiempo no lo leemos. Pero cuando Israel estaba, hermano, cuando Moisés estaba en el monte aceptando la ley de Dios, dice la Biblia que el pueblo estaba adorando un becerro. Cuando Moisés regresa y pregunta, ¿qué es lo que hicieron? ¿Sabe a quién le preguntó? A Aarón, que era el segundo líder de Israel. Hermano, y dice la Biblia que Aarón contestó de esta manera: el pueblo quiso un Dios y yo les dije que trajeran el oro. Y oiga bien lo que él menciona: yo lo que hice, Moisés, fue tirar el oro al fuego y de la nada salió el becerro. Así dice la Biblia. Hermano, él solamente agarró el montón de oro, lo tiró al fuego y aparece un becerro de oro de la nada. Así somos nosotros también. No, hermano, de repente pequé. No, yo no sabía, de repente fallé. No, hermano, no es de repente, no, simplemente sabe qué es. Lo venimos planificando. La Biblia dice que Aarón tomó una herramienta y le comenzó a dar forma. Así somos nosotros también. Planificamos el mal, planificamos el pecado, planificamos lo que no es correcto. Aún sabiendo que a Dios no le agrada, queremos llevar la contraria. Por eso la Biblia dice que el hombre que es reprendido, pero se endurece, de repente será quebrantado y no habrá medicina para él. Por más oración que pidamos, hermano. Ya después de que cuando Dios quebranta, por más ayunos que hagamos. Pelémonos la rodilla las horas que queramos, hermano, pero muchas veces no se trata de eso, sino de arrepentimiento y de cambio. Por eso, hermano, es lo que estamos viendo en esta oportunidad en el texto que estamos leyendo. La Biblia dice que hay actitudes, hermanos, que amenazan nuestra ruina. Dice Isaías 30:12, volvamos a leerlo. Dice el verso 13: por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Mire, hermano, hay actitudes, hay decisiones tan insignificantes a nuestro ver, pero son grietas. Son grietas que la Biblia dice amenazan nuestra ruina. Son grietas tan pequeñas, no se notan, no se miran, parece que no va a provocar un mal, pero vea lo que la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 10, verso 1. Sé que conocemos este texto, lo mencioné el día domingo, pero esta tarde quiero que lo leamos en el nombre de Jesús. Eclesiastés 10:1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Hermano, aquí entro a lo más delgado de este embudo. La gente allá afuera, hermanos, en el mundo, espera lo mejor de nosotros los cristianos. La gente, hermanos, que no conoce de Dios, espera que en nosotros verdaderamente encontrar lo que allá afuera jamás han visto. ¿Y qué es eso? Una vida cristiana. Pero yo sé, hermanos, créame, yo sé que de repente usted y yo conocemos personas que nosotros los tuvimos en una gran alta estima. Pero de repente, hermanos, hicieron algo que a su ver no fue correcto. Y es ahí lo que la Biblia dice: así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Mire, es increíble, hermano. Yo sé que esto nos puede pasar a cualquiera. Y solamente lo menciono, pero yo he escuchado personas que dicen: no, a esa persona yo no le creo.
No, por más que haga, por más que diga. No, yo definitivamente no le creo. Y hermano, y eso aflige. ¿Sabe por qué aflige? Porque lo mejor que nosotros tenemos después de la salvación, hermano, es el buen testimonio como hijos de Dios. Porque con el testimonio podemos ganar más almas. Con el testimonio, dice la Biblia, los incrédulos pueden conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia dice, hermano, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así también una pequeña locura que es estimado como sabio y honorable. Le repito, hermano, allá afuera la gente espera lo mejor de nosotros. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, hermano. ¿Vamos a decepcionar a muchos? Sí, hermano. Pero en lo que está en nosotros, hermano, en lo que está en nosotros como hijos de Dios, es cuidar nuestro testimonio. Es que, hermano, no podemos complacer a todo el mundo. No podemos, hermano. Definitivamente, si usted es de las personas, hermanos, que quiere complacer a medio mundo, usted se está desgastando. Su vida la está desperdiciando. Usted tiene una identidad, usted tiene una razón de ser, usted tiene sus criterios y todo tiene que ser basado a la palabra de Dios. Y cuando eso es así, hermano, y aún así nosotros no encajamos en lo que el mundo quiere, ya no es problema nuestro. Pero aquí entra lo difícil, hermano. Hay cosas que sí deberíamos de tener bien en claro como cristianos. Y cuando no lo hacemos, servimos de burla y el evangelio es vituperado por culpa nuestra. Hermano, ¿qué le parece? Algo sencillo, o no sé si es algo sencillo. Pero si a mí allá afuera, hermanos, aunque yo creo que no todo el mundo me conoce, eso está claro por ser nuevo y todo. Pero de repente, allá afuera, hermano, a mí me ven enamorando a otra mujer que no sea mi esposa. La gente se fija de repente. Y más de alguno, hermanos, probablemente diga, y miren, y que no es el pastor de ahí, de ahí por Premium Center. Ah, sí, él es el pastor de ahí. No, es que miren, yo vi ahí que usted viera qué poemas estaba tirando a mujer ajena. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos claro, hermanos, que la gente espera lo mejor de nosotros. Pero las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Mira, hace días yo decía atrás, hermano, y quiero retractarme hasta cierto punto. Yo decía, hermanos, usted puede andar en su casa como quiera, dije yo un día, ¿verdad? Si quiere andar chulón es su problema, les dije yo. Pero quizás, hermano, necesitaba darle un poco más de amplitud a eso. Siempre y cuando los demás no nos vean, hermano. Siempre y cuando, hermano, no seamos personas que todo el mundo esté viendo y nuestra casa, hermano, sea fácil de ver lo que está sucediendo adentro. Porque, hermano, si no tenemos cuidado, podemos debilitar la fe de otros. Mi hermano, hace poco, y le puedo comentar, después de un culto, hermano, fuimos con unos hermanos al parque, llevamos a los niños al parque, jugamos un poquito. Yo bien, hermano, me hubiera puesto un uniforme, hermano, ahí de un equipo, ¿verdad? Y salir hasta de aquí, hermanos, con eso. Pero yo tengo una responsabilidad con el mundo allá afuera. Usted me vio allá, si me vio jugando, hermano, parecía loco con pantalón, hermano, jugando. Pero yo prefiero, hermano, verme ridículo a no, hermano, que alguien allá diga, miren el pastor en chores. ¿Por qué? Porque para otras personas ese puede ser un punto de debilidad en su fe.
Aunque no sea malo, hermano, probablemente eso no se vea malos. Pero ¿sabe lo que el apóstol Pablo dijo, hermano? Si para otros lo que yo hago es pecado, dijo el apóstol, mejor no lo hago, por amor a la fe de ellos. Por eso, hermanos, repito, el mundo espera lo mejor de nosotros allá afuera. Por eso mi esposa, cada vez que voy manejando, y más que ya le puse pito al carrito, hermano, siempre me anda diciendo: Josué, no se le olvide que es pastor. Porque mire, hermano, de repente se nos meten en la carretera. Yo no entiendo la gente, créame, yo no entiendo la gente, hermano. Está viendo que el carro va en su lugar, en su calle, en su carril, y aún así se tiran como que uno tiene que parar porque ni modo, hermano. Y hermano, menos mal el pito me queda algo lejos. En todo lo que llego ya me pasó la cólera, hermano. Pero mi esposa: Josué, no se le olvide que es cristiano. Porque no nos vaya a pasar, yo se los comenté una vez, hermano, y en 2 minutos se lo vuelvo a contar. Veníamos de San Juan Ospico para una confraternidad. Venía yo en el carrito y de repente, hermanos, en una vuelta se me atraviesa un pica. Yo me molesté mucho, hermano, y comencé a acelerar, hermano, a llevarlo al límite. Y yo miraba que la persona era una jovencita que iba atrás en la cama del pica, se iba riendo. Mi hermano, más cólera me dio. Y hermano, más aceleraba, hermano, porque no tenía pito, no sé por qué tengo ese mal. Pero el carro rugía, hermanos. Mire, se desviaron, yo me fui para la confraternidad, pastor, yo le digo, amén, hermano, aleluya. Aquí estoy ya. Lleva la apertura, amén, hermano. Y mire, hermano, cuando ya me preparo y subo, la cipota que iba en la cama del pica, riéndose, ya me conocía y por eso se iba riendo. Ahí la tenía enfrente, hermano. Y a mí se me cayó la cara de vergüenza, hermano. Y yo dije, menos mal no tenía pito, dije yo. Pero ahí estaba enfrente. Hermano, el mundo espera lo mejor de nosotros. El mundo espera lo mejor de esta iglesia. El mundo, hermano, está esperando que nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas. Pero hay cosas, como dije hace un momento, hay actitudes, hermano, que sin darnos cuenta están trayendo ruina a nuestra vida. Son grietas, dice la Biblia. Grietas que amenazan ruina, grietas espirituales, grietas en la familia, grietas en la economía, grietas de las cuales si no las subsanamos, tarde o temprano, dice la Biblia, que seremos como un vaso de barro que se destruye. Y hermano, no sirve ni para llevar fuego ni para traer agua, para nada sirve. Y hermano, usted y yo sabemos que conocemos cristianos que definitivamente fueron fuegueros, como decimos nosotros los pentecostales. Ahora están en el mundo, hermano, destruidos. Porque probablemente, hermanos, mire, hay gente, hermanos, y créame, que cuando es reprendido se van. Yo tenía ese problema como presbítero allá, hermanos, en aquella zona. Por eso pusimos normas, y las normas son necesarias, las leyes son necesarias. Que, hermano, cuando reprendíamos a un miembro de la iglesia, rápidamente pegaba el brinco como que era Saltamonte, Chalcuatete para la otra iglesia. Y si allá lo reprendían, pues otro brinco para otro lugar. Hay gente, hermanos, de esa zona que estuvo en todas las iglesias habidas y por haber, y siempre se iban porque eran reprendidos. Pero la Biblia dice, el hombre que es reprendido, pero aún así endurece su vida, de repente será quebrantado y ya no habrá más medicina para él. ¿Por qué llegar hasta ese punto, hermano? ¿Por qué llegar al punto donde nuestra vida se destruya por completo? Donde definitivamente, hermano, ya no sirvamos para nada. Donde ni el diablo nos quiera. Porque mira, hermano, el diablo mal paga al que bien le sirve.
No ande creyendo. El enemigo, hermano, sabe por qué anda detrás de nosotros, porque somos hijos de él, de Dios, perdón, somos hijos de Dios. Pero media vez él nos quite este privilegio de ser hijos de Dios, ya no más, ya estamos en sus garras. Por eso yo le quiero decir, cuidado, hermano, tengamos cuidado con aquellas cositas que se ven normales y sencillas. Mire, hermano, yo sé que estamos normalizando cosas en la iglesia. Antes, hermano, yo recuerdo, había un pastor, hermano, que tenía 10 normas. La que se cortaba el pelo, 6 meses de disciplina, decía. El que jugara fútbol, 3 meses. Allá estuviéramos nosotros, hermano. Y así. La que hace esto y lo otro se pinta tantos meses. La que se viste indecorosamente